Bien, vamos con la segunda parte. Acá tenemos, ahí en la fotocopia, dice que tienen el logaritmo en base 10 y el logaritmo en base e, que es un número, que se escribe ln. Es el logaritmo natural. En la calculadora ustedes van a tener la tecla log y la tecla ln. Esos funcionan con estas dos bases. Y para esos vamos a usar, vamos a usar estas bases para calcular cualquier tipo de logaritmo. Porque si yo les pongo el logaritmo en base 3 de 5, no lo podemos calcular mentalmente porque yo no sé a quién tengo que elevar a 3 para que me dé 5. El número existe, pero es un número capaz con infinitos decimales. Entonces, para estos casos, se va a la calculadora y se pone el logaritmo base 10 de 5 y me va a dar un resultado. Que en este caso no lo vamos a hacer porque no estamos analizando eso. Lo que vamos a analizar ahora son las propiedades. Así que esos dos logaritmos son los que van a usar con calculadora. Todo lo que ustedes tengan que hacer sin calculadora va a ser con logaritmos que ustedes puedan calcular mentalmente sabiendo las potencias, sabiendo potenciar la potenciación. Bueno, las propiedades. Tenemos 1, logaritmo en base a de 1 es igual a 0. ¿Por qué? O sí, solo sí. A la 0 es igual a 1. ¿Qué quiere decir eso? Que para cualquier base que yo tome, logaritmo en base 3 de 1, siempre me va a dar 0. ¿Por qué? Porque todo número elevado a la 0, ¿cuánto da? 1. Entonces, para cualquier base que yo tenga, logaritmo en base 3,5 si quieren, me va a dar 0. Porque 3,5 a la 0 siempre me va a dar 1. Entonces, esa es la primera propiedad y la más sencilla de todas. Entonces, logaritmo con argumento 1 siempre me da como resultado 0. ¿Sí? Por eso que dijimos hoy, porque todo número elevado a la 0 siempre da 1. Entonces no me importa quién sea este, siempre que lo eleva a 0 me va a dar 1. Así que siempre que el argumento sea 1, el resultado del logaritmo va a ser 0. La segunda propiedad tienen el logaritmo en base a de a es igual a 1. Y acá es muy lógico, porque si ustedes tienen la base, supónganse, logaritmo en base 2 de 2. ¿A quién tienen que elevar a 2 para que les quede 2? O sea, no tienen que hacer nada. ¿Y a quién lo elevan? A 1. Entonces, esto siempre me va a dar 1. Porque a elevado a la 1 es a. Y acá sería en el ejemplo porque 2 elevado a la 1 es 2. Siempre que la base, si el argumento es igual a la base, el logaritmo es 1. O sea, el resultado, acuérdense que el logaritmo en base a el c este era el que llamamos logaritmo, pero vamos a poner resultado para que les quede más claro. Si el argumento es igual a la base, el resultado siempre va a ser 1. Porque ¿a quién tengo que elevar a la base para que me quede el mismo argumento? Si son iguales, lo tengo que elevar a la 1. Bien. La tercera propiedad dice logaritmo en base a de x por y es igual al logaritmo en base a de x más el logaritmo en base a de y. ¿Qué significa? Que el logaritmo de un producto es la suma de los logaritmos. Obviamente que la base siempre queda igual. Veamos un ejemplo. El logaritmo en base 5 de 5 por 25 es igual al logaritmo en base 5 de 5 más logaritmo en base 5 de 25. Si yo desarrollo esto lo voy a desarrollar por separado para que vean que es igual. ¿Cuánto me da 5 por 25? Si ustedes hacen
la cuenta son 125. Ahora, ¿a quién tengo que elevar? A 5. Acuérdense, la base la tengo que elevar a un C, que es el que me va a dar el resultado, para que me dé 125. ¿Cuál es ese C? Bueno, en este caso va a ser 3. El resultado de esto es 3. Si ustedes hacen acá, por la propiedad 2, como la base es igual al argumento, el resultado de este logaritmo es 1. Y acá busco a quién tengo que elevar a 5 para que me dé como resultado 25. ¿Cuál es este C? 5 al cuadrado, 25. Así que acá va a ser 2. Si hago 1 más 2, me da 3. Y me da lo mismo. ¿Sí? O sea que vale la propiedad de que el logaritmo del producto es igual a la suma de los logaritmos. Ojo, porque la propiedad que indica que el logaritmo de la suma no va a ser igual al logaritmo de los productos, ¿sí? Esta propiedad se va del producto para la suma, pero no de la suma para el producto. Ahora van a ver que yo les voy a poner que el logaritmo en base a, porque ustedes podrían pensar que si el producto se transforma en suma, la suma se transformaría en producto. Y esto no pasa. Así que olvídense de eso. Solo vale poner producto y ahora vamos a ver que vale para la división. El logaritmo de la división, en vez de transformarse en una suma, se transforma en una resta. Yo lo pongo con los dos puntos, ahí en la fracción está como, ahí en la fotocopia está como una fracción. Logaritmo en base a de x menos logaritmo en base a de y. Si tengo el logaritmo en base 3 de 81 dividido 27, va a ser lo mismo que el logaritmo en base 3 de 81 menos logaritmo en base 3 de 27. 81 dividido 27 me da 3. Logaritmo en base 3 de 3, base igual que argumento, resultado 1. Logaritmo en base 3 de 81, ¿a quién tengo que elevar? A 3 para que me dé como resultado 81. 3 por 1, 3. 3 a la 1, 3. 3 a la 2 es 9. 3 a la 3, 27. 3 a la 4, 81. Así que este C es igual a 4. ¿Y a quién tengo que elevar? A 3 para que el resultado me dé 27. 3 a la 3 es igual a 27. Entonces acá tenemos resultado 3. Este es de acá, este es de acá. 4 menos 3, 1. Por lo tanto, se cumple la propiedad de el logaritmo de una división es la resta de los logaritmos. No va a pasar que la resta acá se convierta en división. Como lo mismo que no pasaba hoy con el producto, no va a pasar para la resta. Esas dos son las únicas que tienen. Y después está la propiedad 5, que dice que el logaritmo en base a de b elevado a la n es igual a n por el logaritmo en base a de b. ¿Qué significa esto? Que el n me lo pasa para abajo, nada más. Si ustedes tienen el logaritmo en base 6 de 216, horrible el ejemplo que está ahí, elevado a la 4, esto es lo mismo que el 4 mandarlo para acá. Entonces me queda 4 por el logaritmo en base 6 de 216. Y ya esto es algo que saben calcular. Tienen que buscar a quién elevo a 6 para que el resultado me dé 216. El resultado va a ser que C es igual a 3, porque 6 por 6, 36, por 6 son 216. Entonces me queda 4 por el resultado de esto, que es 3, es igual a 12. Y ahí tienen todas las propiedades. Hay otra propiedad más, que es la 6, que indica el cambio de base. Ahora la vamos a ver. Esto lo vamos a borrar.
¿Qué dice la propiedad 6? Que el logaritmo en base a de b es igual al logaritmo en base c de b sobre el logaritmo en base c de a. Bien. Ustedes ahí tienen... Esto lo... A ver, vamos a cambiar esta letra c porque se la van a confundir con la de la definición. Supónganse que es el logaritmo en base de. Es una base que ustedes elijan, pero tiene que ser la misma para los dos. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, el logaritmo en base 16 de 8, ¿sí? No sé a quién tengo que elevar a 16 para que me dé 8. Entonces, ¿qué hago? Le cambio esto por una base que yo conozca. Yo sé que al 8 le puedo sacar el logaritmo si está en base 2 y le puedo sacar el logaritmo si está al 16 también. Entonces voy a decir logaritmo en base 2 de 8 sobre logaritmo en base 2 de 16. Inventan una nueva base y se la aplican al argumento y a la base. Entonces yo sé que esto es logaritmo en base 2 de 8 es igual a 3 y logaritmo en base 2 de 16 es igual a 4. Y ahí lo calculé. Ahora vamos a ver que eso por lo general lo podemos hacer con la calculadora más rápido. Bien, esto lo podemos hacer a mano, encontrando una base que me sirva, pero porque justamente existe una base que me sirve para los dos, pero a veces no se puede. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a poner el logaritmo en base 10 de 8 sobre logaritmo en base 10 de 16. Y ahí vamos a la calculadora. Fíjense, ustedes tienen la palabra log y la palabra ln. A ver, ahí no se ve. Ahí. El logaritmo es en base 10, ln es en base e. Es lo mismo, la tecla que aprieten les va a dar el mismo resultado. Si yo pongo logaritmo de 8 igual, y a esto lo divido por el logaritmo de 16, ¿se ven? Me da como resultado 0,75. Fíjense que si hago 3 dividido 4, que es la fracción que me dio hoy, me da exactamente lo mismo, 0,75. O sea que es lo mismo hacerlo así que así, pero así lo vamos a poder hacer a veces, cuando se pueda encontrar una base para estos dos. Cuando no se puede, lo voy a hacer directamente con la calculadora. Si por ejemplo yo tengo el logaritmo en base 13 de 4, no tengo ni idea qué base, o sea, puedo encontrar para que poder, qué base voy a usar para poder encontrar el logaritmo de 13 y de 4. Primero que 13 es primo, así que nada, no tiene una base posible para que yo pueda encontrar. Entonces directamente ahí voy con el logaritmo que cuando escribimos y es el logaritmo natural no se pone la base ahí, se pone el logaritmo directamente de 4 sobre logaritmo de 13. Se escribe la base cuando es distinta de la de 10 y de la de n y de la de e. Entonces ahí ponemos en la calculadora logaritmo de 4 dividido logaritmo de 13. Y me va a dar un número horrible, 0,54 y un montón de decimales. Fíjense que si yo hago lo mismo pero con el logaritmo natural, que es el logaritmo que tiene base e, me va a dar exactamente lo mismo. Logaritmo de 4 sobre logaritmo natural de 13. Igual 0,54, bla, 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 bla. Así que es lo mismo, cualquiera de las dos teclas que usen les va a servir igual. Esto lo van a usar en casos, o sea, encontrar ustedes una nueva base lo van a usar en casos muy específicos. Por lo general, siempre que tengan que encontrar, que calcular un logaritmo que no pueden calcular mentalmente, lo van a hacer así, pero con la calculadora, porque es lo más rápido y es lo más posible. En algunos casos esto no se puede hacer. Así que bien, ahí tienen las propiedades.